Hola, ¿qué tal mis grandes traders? Bienvenidos al módulo número 4 del mejor curso de trading de la historia de YouTube y de la historia de Internet gratis. Ya hemos aprendido los conceptos más básicos sobre el trading, cómo funciona, cómo se ven los precios reflejados en un gráfico y también cuáles son los tipos de trading disponibles para elegir. A continuación empezamos a meter la mano en la candela, en lo más profundo, en lo más caliente, en lo más intenso, porque a partir de este momento empezaremos a comprender cómo funciona el mercado y cómo nosotros podemos predecir, o mejor dicho, establecer con altas probabilidades de acierto hacia dónde es posible que se dirija el precio. Y como te he repetido a lo largo de este curso, la idea es que lo aprendas todo desde los cimientos, que comprendas realmente en qué te estás metiendo. Y para saber análisis técnico, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahora, tienes que entender cómo funciona el análisis técnico. Pero antes que nada, si todavía no te quedan algunos conceptos claros, recuerda ir al principio de este curso para que veas los videos anteriores, para que estés familiarizado con el contenido y sobre lo que vas a aprender, y que allí podrás descargar una guía gratuita que te va a acompañar durante el resto de este curso. Ahora sí, empecemos. Como vimos en el módulo anterior, el análisis técnico se basa en el estudio de gráficos para determinar lo que hace un precio. El análisis técnico podemos decir que se basa en la tercera ley de Newton. Toda acción tiene una reacción, por lo tanto todas las compras y todas las ventas generan una reacción que son la subida y la bajada de precios que ya explicamos en el primer módulo de este curso, que es lo que consiste en la oferta y la demanda. Y más allá de eso, el análisis técnico tiene tres fundamentos básicos. El primero de ellos es que los movimientos de los precios lo descuentan todo, y es lo que mencionábamos de la ley de Newton. Lo que haga el precio, eso se ve reflejado en un gráfico. Y lo más importante de todo es lo que haga un precio. Porque las noticias, los eventos, todos aquellos acontecimientos o cualquier cosa que motive a la gente a comprar o vender, se ve reflejado en un gráfico de precios. La segunda base del análisis técnico es que los precios se mueven en tendencia. Como vimos en el módulo anterior que explicamos cómo se ven los precios en un gráfico, notaste que habían ondas, ¿verdad? Movimientos de subida y movimientos de bajada. Esas son las tendencias, pero luego profundizaremos un poquito más en ellas. Lo que esto quiere decir es que los precios no se mantienen estáticos, sino que se mueven, fluctúan constantemente. Incluso aquellas monedas, aquellas criptos, aquellos pares de divisas, aquellas acciones que nosotros podemos ver que se mantienen estables, de cierta manera también tienen volatilidad dependiendo de la temporalidad en la que los miremos. Y la tercera base del análisis técnico es que la historia se repite, es decir, todo esto de acción y reacción y de tendencias se repite una y otra vez, y así constantemente a lo largo de los años, tanto los pasados como los venideros. Y tomando estos tres fundamentos como la base para el análisis técnico, podemos hablar ahora de lo que es el fundamento principal para los traders que se basan en el análisis técnico, que es la teoría de Dow. Ya en otros videos en este canal he hablado sobre la teoría de Dow, pero hoy vamos a explicarla detalladamente y enfocándola a lo que es el análisis técnico. No te voy a hablar sobre la vida de Charles Dow, solo debes saber que fue quien estableció estos fundamentos del análisis técnico y también creó varios índices bursátiles, siendo el más popular de todos el índice Dow Jones, que hasta el día de hoy lo puedes operar en la bolsa norteamericana. En fin, que este man era una bestia, ¿verdad? De economía, de análisis, de trading, o sea, una eminencia. Por lo tanto, podemos confiar en lo que él estableció en aquel momento, y bueno, es lo que todos los traders profesionales hacen. La teoría de Dow nace de los mismos tres principios del análisis técnico. Los precios lo descuentan todo. En primer lugar, lo más importante son los precios y cómo se ven en los gráficos. En segundo lugar, los precios se mueven en tres tendencias principales. Y aquí no hablamos solamente de tendencias, sino de
tres tendencias que ahora mismo vamos a explicar en la pizarra. Y en tercer lugar, que el volumen debe confirmar la tendencia. También hablaremos tanto en este módulo como más adelante en este mismo curso todo lo que tiene que ver con el volumen. Así que saquemos marcadores y vamos brevemente a la pizarra. Primero entendamos qué es una tendencia, aunque ya tendremos un módulo específico para tendencias. Pero una tendencia es un movimiento de un precio en determinada dirección a lo largo de un tiempo en específico. Partamos con esta tendencia como base. Debes saber, o mejor dicho, debes recordar, como vimos en el módulo anterior, que los precios se mueven por ondas, ¿verdad? No son líneas rectas hacia arriba ni líneas rectas hacia abajo, sino ondas que suben y bajan. Entonces, una tendencia se conforma por un seguimiento de ondas. Y en este caso podemos dividir tres direcciones de tendencia. La primera de ellas es la tendencia ascendente, que es la que nosotros conocemos como tendencia alcista. ¿Cómo se identifica una tendencia alcista? Fácil. Tenemos que buscar picos y valles que sean cada vez más altos. Y así sucesivamente. Aunque ya veremos por qué no es tan probable que siga continuando hasta acá. Los picos son las zonas más altas de un movimiento y los valles son las zonas más bajas de un movimiento. Si nosotros tenemos que este pico es más bajo que este y a su vez este pico es más bajo que este y también acá este pico es más bajo que este y así sucesivamente, se puede decir que esto es una tendencia ascendente que sube, una tendencia alcista. Ahora veamos un caso contrario. Imaginemos que tenemos esto ahora, que sería lo que Dow define como una tendencia descendente. ¿Por qué es descendente? Porque los picos y los valles son cada vez más bajos en un gráfico. Por lo tanto, este es más bajo que este es más bajo que este, de igual manera este es más bajo que este y así sucesivamente. Esto es una tendencia descendente o, como nosotros la conocemos popularmente, una tendencia bajista. Seguimos borrando. ¿Por qué ocurren tendencias en los mercados? Por lo que te he explicado en el módulo número 1 de este curso, que lo puedes ir a ver allá. Es decir, eso que hablamos allá sobre la oferta y la demanda se ve reflejado ahora aquí en un gráfico con tendencias. Y finalmente tenemos otra dirección de tendencia que es esta. Una tendencia recta, ¿verdad? Es decir, que no tiene tendencia. Sin embargo, podemos clasificarla de esta forma. Esto se conoce como lateralización o rango, también se le llama. Es cuando el precio no se mueve en ninguna dirección hacia el alza o hacia la baja, sino que sigue en línea recta. Entonces, en estas zonas no hay tendencia y por lo tanto tampoco debe haber mucho interés en abrir o cerrar operaciones. O sí, eso es lo que queremos interpretar acá con esto de la teoría de Dow. Seguimos borrando. Teniendo ya claro las direcciones de la tendencia, Dow habla sobre otra cosa, que son los tipos de tendencia. Y los tipos de tendencia no son tendencia bajista, tendencia alcista, ni tendencia lateral, que a veces lo confundimos con eso. No. Los tipos de tendencia tienen que ver con el tiempo en que el precio está en tendencia. Vamos a ejemplificarlo. Tenemos esta tendencia alcista, ¿verdad? Es una tendencia pues que vemos que el precio cada vez sube más y crea tanto picos como valles cada vez más altos. Ok, hasta ahí todo bien, ya tenemos nuestra tendencia. Esto se puede considerar una tendencia primaria, como la tendencia principal, la más importante de todas, que puede estar en la temporalidad que tú elijas, ya sea un gráfico de 1 hora, un gráfico de 5 minutos, un gráfico de 4 horas, un gráfico mensual o un gráfico a la velocidad de la luz. Da igual porque funciona exactamente de la misma manera. Esto sería la tendencia principal. Esto. Principal. Pero si nosotros nos fijamos,
esta tendencia, como se mueve en ondas, también tiene pequeñas tendencias, ¿verdad? Es decir, que por ejemplo esto acá, el precio no sube así, porque así como en esta tendencia principal el precio sube en ondas, si lo miramos más chiquito, vemos que el precio acá también se va a mover en otras ondas. Y por lo tanto, cuando baja, acá van a ver otras ondas bajistas, ¿no? Entonces, dentro de una tendencia primaria está una tendencia secundaria, más a corto plazo. Y dentro de una tendencia secundaria también vamos a encontrar una tendencia terciaria, es decir, movimientos más cortos. No los voy a seguir dibujando porque, bueno, no creo que se entiende y no me va a caber aquí en la pizarra. Ahora bien, tú te preguntarás, ¿qué se considera una tendencia primaria, secundaria o terciaria? Dow habla sobre ciertos meses, sobre ciertos periodos de tiempo, pero yo prefiero ver lo que son tendencias primarias, secundarias y terciarias en función de la temporalidad en la que esté trabajando, porque obviamente, por ejemplo, suponte este caso, si tú miras el Bitcoin hoy por hoy en un gráfico semanal o mensual, estamos en tendencia alcista. Es decir, el gráfico de Bitcoin en temporalidades de un mes o de una semana está siempre hacia arriba, nunca ha estado bajista. Pero si tú lo miras en un gráfico de 4 horas, de 1 hora o incluso en gráficos de 5 minutos, Bitcoin va para abajo. Y eso es algo que cambia mucho, ¿verdad?, con el paso del tiempo. De hecho, es probable que cuando tú estés viendo este video, la cosa esté completamente al revés. Por lo tanto, ¿cómo identificar qué es una tendencia primaria y qué es una tendencia secundaria y cuál es la terciaria? Lo que yo te aconsejo es que tomes la temporalidad en la que vas a trabajar, ¿verdad? Supongamos que es 1 hora, y minimices el gráfico lo más que puedas y mires todos los movimientos que está haciendo el precio. Si ves que los movimientos están al alza, entonces hay una tendencia alcista. Y si ves que hay patrones bajistas, es porque hay una probable tendencia bajista o descendente a nivel global. Pero dentro de esa tendencia a nivel global hay otras tendencias más pequeñas que incluso van en la dirección contraria, pero duran menos tiempo. Y dentro de esas que duran menos tiempo hay más tendencias, y así se repite el ciclo una y otra vez. Pero aunque se repita una y otra vez, simplemente nos enfocaremos en 3: primaria, secundaria y terciaria. Ya ver más de allí es inútil porque no lo veremos reflejado en un gráfico como tal. Tendríamos que estar cambiando demasiado de temporalidades y eso es poco práctico. Teniendo claro lo que es una tendencia y cómo funciona, ¿no? Seguimos borrando. Ahora vamos a explicar otra cosa muy importante sobre la teoría de Dow, que son las fases de una tendencia. Entonces supongamos que vamos a estar en una tendencia alcista. No sé por qué la borré, porque la tendríamos que utilizar otra vez. Pero bueno, así empezamos desde cero. Dow indica que una tendencia alcista empieza con una fase de acumulación. ¿Qué es eso? Vamos a dibujar. Una fase de acumulación es algo como esto. Una lateralización, ¿verdad?, que se ve acá. ¿Qué sucede en esta zona? Voy a cambiarme de posición para que se vea un poco mejor. ¿Qué sucede en esta zona? Recordemos que los precios se mueven, suben y bajan por el interés que hay en comprar o vender un activo. Por lo tanto, si esto no se mueve, está en una sola dirección, es porque no hay el suficiente interés para mover un precio. Entonces estamos en un estado de calma, está todo calmado, tranquilito, no pasa nada. ¿Qué es lo que en realidad sí ocurre? Que los traders institucionales, los traders que tienen cantidades excesivas de dinero, las ballenas, los bancos, como tú le quieras llamar, ellos aprovechan estas zonas para acumular
posiciones, ¿verdad? Para acumular activos, realizan pequeñas compras para hacer que el precio poquito a poco vaya subiendo. Entonces, esta fase donde se acumulan posiciones precisamente se llama fase de acumulación. Aquí está. Acumulación. ¿Qué es lo que va a ocurrir después de la fase de acumulación? Como esos traders están pensando, o mejor dicho, tienen la intención de que el precio suba, ellos compran de a poquito, ¿verdad? De a poquito y cada vez un poquito más hasta que por fin el precio hace lo siguiente. Nuevamente me cambio de dirección y entonces el precio comienza su respectiva tendencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos entender nosotros acá? Que esta fase de acumulación le corresponde a los traders institucionales, porque son los que tienen la capacidad de mover el mercado desde en primera instancia, ¿no? Ya luego cuando todos se suman al barco, ¿no? Se suman a la tendencia, pues el precio sigue y sigue subiendo. Pero los traders institucionales actúan aquí, fase de acumulación. Luego de la fase de acumulación, cuando ya vemos que empieza la tendencia, esto se conoce como participación pública. Participación pública. ¿Por qué participación pública? Porque aquí actúan los traders institucionales y justo aquí ellos hacen una compra millonaria para que el precio empiece a subir. Entonces los demás traders, los que no tenemos millones de dólares para operar en el mercado, nos tenemos que sumar a la tendencia después de que esa tendencia ha sido desarrollada. Por eso es participación pública. Somos nosotros, el público, quienes comienzan a participar en esta tendencia. Luego de la participación pública viene otra fase que hace lo siguiente. Lo mismo que acá. Exactamente lo mismo. Pero esta vez se le conoce como fase de distribución. Distribución. ¿Por qué distribución? Porque acá los traders que han acumulado estas posiciones, estos activos, han acumulado compra, dinero allí, empiezan a distribuirlos, es decir, a salir de ellos. Entonces acá, poco a poco, ellos empiezan a vender. Venden un poquito, venden un poquito, venden un poquito. Y allí se trata como que de confundir a los que estén aquí en la participación pública para que crean que esto simplemente pues es una pausa y que el precio seguirá subiendo, pero no. En determinado momento el precio hace esto. Y comienza lo que sería una tendencia descendente, que cuando llega a la parte final se le conoce como fase de pánico. Y una vez que esa tendencia sigue el mismo movimiento contrario a esta, se repite y llegamos a acumulación y luego a participación pública, luego a distribución, luego a fase de pánico, luego a acumulación, después a participación pública, luego distribución, fase de pánico, acumulación, participación, distribución, fase de pánico, acumulación, participación, distribución, pánico, y así sucesivamente hasta cierto punto, ¿no? Porque es aquí donde tenemos que matizar algunas cosas. Esta es la base principal del mercado, pero eso no quiere decir que siempre funciona así. Esto es, en la mayoría de los casos, un alto porcentaje de los casos funciona así. Pero si esto siempre funcionara así, fuera muy fácil, ¿verdad? Hacer trading y entender hacia dónde va el mercado, porque es simplemente copiar y pegar. Hay circunstancias donde esto se rompe, estos patrones se rompen, que lo veremos más adelante. De todas formas, si quieres profundizar más en la teoría de DAO, te recomiendo que vayas a ese video donde explico la psicología del trading desde cero, basada en la teoría de DAO. Porque todo esto que ocurre aquí, la fase de acumulación, la fase de participación pública, la fase de distribución, la fase de pánico, todo eso está regido por las emociones humanas. Y si tú que estás allí, logras comprender
cómo funcionan las emociones humanas a la hora de operar en el mercado, podrás dominar el trading, lo podrás hacer. Entonces vea ese video donde también podrás obtener otro regalo completamente gratuito para que veas un poco mejor de lo que estoy hablando. Entonces creo que con esto ha quedado claro cómo funciona, ¿no?, el mercado. Una aclaratoria que debo hacer es que las fases de acumulación, distribución y pánico solo ocurren en tendencias primarias, ¿verdad? En tendencias que sean grandes, que sean pues bastante, digamos, a largo plazo. A largo plazo es algo relativo, porque tú puedes tener una tendencia a largo plazo en un gráfico de 5 minutos para operar en un minuto, ¿no? O al revés, puedes tener largo plazo en 4 horas para operar en 1 hora. Es algo relativo, que más adelante iremos viendo cómo desenvolverlo en las gráficas. Pero en sí, estas fases de acumulación, distribución y participación pública son en tendencias a largo plazo. ¿Por qué? Porque si te fijas en estas ondas que tenemos acá, cuando el precio sube o cuando el precio baja, no hay una fase de acumulación, ¿verdad? Acá no hay fases de acumulación, ni acá tampoco hay fases de acumulación, ni aquí de distribución. Recordemos que tanto acumulación como distribución son pequeñas lateralizaciones, ¿verdad? Es decir, momentos en que el precio se queda estático, en que el precio no se mueve. Entonces solamente ocurre en las tendencias más grandes, en las tendencias principales. Cuando tenemos tendencias secundarias, ¿verdad?, más pequeñas, como por ejemplo esta que ocurre aquí, esta que ocurre aquí y aquí, no hay esas fases porque no da tiempo sencillamente a que haya tanto distribución como acumulación. Y que además a los traders grandes les gusta pues operar en tendencias grandes, porque es lo que les permite obtener mayores ganancias, si se puede decir así, a largo plazo. Y lo último que me queda hablar sobre esto es el tercer punto de la teoría de Dow, que es que el volumen debe confirmar la tendencia. El volumen lo podemos ver con un indicador en TradingView que te expliqué antes, y el volumen es, de forma resumida, luego lo explicaré mejor, es la cantidad de compra o de venta que se hace de determinado activo. Por ejemplo, una compra con mucho volumen sería de unos 5.000 bitcoins. Ejemplo, eso es mucho volumen, mucho dinero. Pero la compra o la venta de 0,05 bitcoins no tiene volumen, ¿no? Entonces, claro, eso varía dependiendo del activo, de qué tanta cantidad de activo haya en el mundo. No es lo mismo operar con Bitcoin, que es un producto que se sabe cuántos existen, que operar con Forex, que es un mercado en el que no se sabe cuánto dinero hay en realidad. Pero en sí, el volumen, digamos que es como que la fuerza que tiene el movimiento, que también se traduce como el interés que tienen las personas en ir hacia determinada dirección. Entonces, si estamos en una fase de acumulación y vemos que el volumen, en estas fases, el volumen es plano también. El volumen es plano, se mueve en armonía con esto. Pero si vemos que el precio sube de repente y también tenemos una subida en el volumen, eso significa que está confirmando la nueva tendencia. Por lo tanto, el volumen aumentará a medida que la gente vaya comprando. El volumen en un gráfico normalmente se representa con barras. Y claro, el volumen cuando llega a la zona de distribución empieza a disminuir. Y como empieza a disminuir, entonces hay menos interés en que la gente compre. Por lo tanto, el precio comienza a bajar poquito a poco. Entonces ahora el volumen comienza a presentarse a la baja. Porque si hay mucho volumen, quiere decir que hay mucho interés en algo. Así que si hay mucho volumen a la baja, es porque hay gente interesada en que el precio baje. El volumen es independiente de que el precio suba o de que el precio baje. De todas formas, vamos a ir brevemente a la pantalla para que lo veas un poco mejor, y con eso pues llegaremos ya al final de este
módulo que se ha hecho un poco largo, ¿verdad? Pero si tú entiendes esto, estás listo, porque esta es la base del análisis técnico. Es lo único que tienes que saber sobre análisis técnico. Como puse en el título del video, es lo único que tienes que saber, porque todo lo demás que vamos a analizar más adelante se basa en esto. Si tú dominas esto, vas a dominar todo lo que viene más adelante. Así que bueno, vamos a la pantalla. Bien, ya estamos aquí en TradingView una vez más. No nos vamos a tardar mucho en esta explicación, porque simplemente vamos a ejemplificar lo que hemos visto en la pizarra, pero esta vez en los gráficos. Tampoco vamos a explicar nuevamente cómo se mueven los precios, porque eso ya lo vimos en el módulo anterior, que lo puedes ver acá. Tienes el video en la esquina para que vayas a él y aprendas más sobre este punto, ¿no? Entonces, vamos a identificar lo que sería una zona de acumulación. Y ya la tengo aquí, la ubiqué para no perder tiempo antes de grabar el video, ¿no? Y es esta que está acá. Vemos zona de acumulación. ¿Por qué es una zona de acumulación? Aunque tú ves que los precios se mueven un poco de arriba hacia abajo, los picos y los valles, es decir, los mínimos y los máximos, se mantienen siempre más o menos a la misma altura. Lo que mencionamos que son picos y valles, ¿verdad? En la pizarra, es lo correspondiente a máximos y mínimos que vimos en el capítulo anterior. Entonces, identificada esta fase, vemos que ahora el precio sí pega una subida bastante fuerte. Más o menos desde acá, desde esta zona, él sube, baja un poquito y vuelve a subir hasta alcanzar este máximo de aquí, hasta alcanzar este pico de aquí. Y una vez que está el precio en esta zona, él vuelve a moverse en sentido lateral, ¿ves? Es decir, de aquí, 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 hasta que finalmente, ¿verdad?, cae haciendo los mismos movimientos que hemos explicado en la pizarra. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fase de acumulación en primer lugar. Esta es la fase de acumulación, ¿verdad? Luego tenemos la fase de tendencia, que es esta que está acá, un movimiento hacia arriba, y la fase de distribución, que es esta que está acá. Y luego el precio cae hacia lo que considerábamos el pánico, ¿no? La fase de pánico. Y así es que funciona el mercado en términos generales. Vamos a limpiar esto un momento para que entiendas algo importante. ¿Te acuerdas que dijimos que esto solamente funciona en perspectivas globales, ¿verdad? En tendencias principales. Y acá tenemos, pues, si minimizamos el gráfico, si minimizamos acá, vemos que tenemos pues una vista global, ¿verdad?, del gráfico. Así que estamos en una tendencia principal. Ahora bien, si nosotros nos acercamos, ¿verdad?, también vamos a ver acá pequeños movimientos de tendencia. Vemos que tenemos esta onda de aquí, luego esta onda de aquí, luego esta onda de aquí, luego esta onda de aquí. Sin embargo, fíjate que acá no hay esas zonas de acumulación, ¿verdad?, ni de distribución. Simplemente hay dos o tres velas que no quieren romper un máximo o no quieren romper un mínimo y luego continúan con la tendencia. No es una fase, ¿verdad?, extensa, como si sucede cuando tú miras un gráfico a gran escala, ¿verdad?, en la tendencia principal. Y bueno, eso es todo lo que debes entender por ahora sobre fases de acumulación y distribución. Y te digo que eso es algo que se repite en cualquier gráfico y en cualquier temporalidad. Porque fíjate, aquí estamos en una tendencia principal, pero en un gráfico de una hora. Ya vimos cómo cambiar las temporalidades en el módulo anterior. Si nosotros nos ponemos en un gráfico de un minuto, que lo tenemos por acá, y lo minimizamos y lo vemos así, esto sería nuestra tendencia principal, todo este movimiento que tenemos acá, ¿verdad? Y las tendencias secundarias serían estas, ¿verdad?, las más pequeñas, las que tenemos de aquí para acá. Y las tendencias, pues las terciarias, las más pequeñas, serían estas que tenemos acá, más chiquititas. Y así funciona el mercado. O sea, no tiene mucho más misterio. Acumulación, tendencia, distribución y así sucesivamente.
mente con todo lo que tú decidas operar. Aunque aquí te he enseñado el Bitcoin, esto aplica para cualquier tipo de activo. Bueno, creo que ya basta de explicación para este módulo. Ya he explicado, considero que de la forma más fácil y profunda que pude, lo que es la teoría de DAO, cómo funciona, ¿no? De todas maneras, luego cuando sigamos viendo más adelante en otros trucos, en otras técnicas, en otros patrones, vamos a volver a retocar algunos puntos importantes de aquí para que aprendas a identificar otros patrones, para que hagas muy buenas entradas al mercado, ya sea de compra o ya sea de venta. Así que bueno, recuerda suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita, dale like y nos vemos en el próximo módulo. ¡Chao!